Buenas tardes, gente, familia. Quiero hacer un repaso, una vuelta atrás a la lectura. Después de la meditación, la reflexión, la comunión con el Espíritu que nos asiste y las ganas de saber más por qué estamos así en nuestra civilización, por qué languidecemos y por qué estamos en constante incertidumbre e inseguridad, antagonismos sociales, falta de valores, moralidad desequilibrada, esa dualidad, ese contraste dentro de la dualidad entre el bien y el mal, ¿por qué estamos tan en constante peligro? Y volviendo a la lectura de Un planeta vecino, documento 72, el gobierno de un planeta vecino, cómo nos explican la economía a nivel cooperativa y el acuerdo al cual han llegado esa civilización avanzada que llevan 100 años por delante o 200 por delante a la nuestra, nosotros aún no hemos empezado a tener esa economía más equitativa, más justa y esa justicia económica social frente con los bienes, las materias primas que pertenecen actualmente a las corporaciones. Y es un grave problema para la vida serena, la vida en paz, la vida en armonía entre pueblos, porque eso hace que esté al libre albedrío, al antojo de ellos. Si ellos dictaminan ser secesionistas, seculares, y por costumbre, por tradición y por un rol que tienen desde hace mucho tiempo, que es un rol simpatizante a la rebelión de Lucifer o de Satanás, que es hacer sacrificios, hacer guerras, hacer esclavitud, porque en esta época, no quiero tampoco dilatarlo mucho porque sabéis más o menos, lo estáis viendo la población que hay y la brecha tan inmensa que hay entre pobres y ricos, ¿no? Esto eso ocurre en los mundos anormales, como en el que estamos, los mundos que no están bien. Y entonces esta situación tan potencialmente grave y peligrosa para el bienestar, para la educación, la cultura, los valores, la moralidad, la ciencia a disposición de esta élite, de este grupo selecto, pueblo elegido, llamémoslo como querramos, pero existe, lo sabemos, no es conspiranoico. En fin, como sabemos que hay personas que no se lo creen, que se creen que solamente gobiernan la política, pues que se actualicen o aquí estamos para informar que no es así, que obedecen a unas élites, unas corporaciones que son privadas, tienen, de hecho, cuando terminan sus escaños, sus legislaturas, los políticos, los diputados, luego ocupan un lugar, como bien sabemos, en un puesto de relevancia en las eléctricas, en el gas, en las petroleras, en el litio, en el diamante, en el oro, en el banco, ocupan puestos selectos, ¿de acuerdo? Todo eso significa, porque a escala como hacer una parábola, es que el chico de la clase, los chicos, hay un grupo que hacen sentados al final, son los rebeldes, los que no escuchan al profesor y son los malos alumnos. ¿De acuerdo? El profesor es en este caso el espíritu de la verdad. ¿De acuerdo? Y además nos asiste a todos para comprender esta verdad. Es Jesús en nosotros, ese es el espíritu de la verdad, con el espíritu creativo. Luego, una parábola que sería a nivel elemental
creemos realmente, siendo sinceros y poniéndonos la mano en el corazón, creemos realmente que un padre y una madre, teniendo 200 naciones, como aproximadamente tenemos en nuestra civilización, creemos que les darían esos padres con 200 naciones, a cada nación una divisa fiduciaria diferente, para que compitieran los hermanos y las hermanas a ver cuál más poder para rivalizar y para enfrentarse, como de hecho está pasando. Por eso estamos en cuarentena espiritual. Esa es una de las razones, por haber tantas divisas. Pero por supuesto también estamos en cuarentena espiritual porque el sistema adolece de una verdadera moralidad, de una verdadera espiritualidad y de un respeto a la ciencia, a los avances de la ciencia que nos liberan, nos emancipan. Por más asuntos seguro, pero por desde luego por desobediencia a la voluntad de Dios, a buscar la voluntad de Dios. Y entonces, como vimos una etapa moderna feudo democrática o semidemocrática o una democracia inmadura o una democracia joven, vivimos esa etapa todavía. Necesitamos ir desglosando e ir liberándonos poco a poco de esa esclavitud moderna que nos oprime, que es una esclavitud económica embadurnada de derechos humanos, de libertad de expresión, que nos hace pensar en fin, con esa arrogancia de que ya está todo. De hecho, sin querer, en este nivel de confort, sin moralidad, material, con valores constructivos, racionales, las personas, en este nivel de bienestar, sin querer simpatizan, se asocian y se vuelven cómplices del propio sistema como actual, peligroso, corrupto, perverso, bélico y belicoso, a lo largo de la historia lo ha demostrado, se asocian a esta complejidad, a esta irresponsabilidad a la hora de realmente poner los codos, reflexionar, aquí hay sabiduría, no hay sabiduría, si la hay, no que no la hay, porque lo estamos viendo, es muy peligroso. En fin, es sencillo, pero hay que hacerlo. Es fácil dentro de la economía, pero hay que hacerlo. Los mismos economistas saben que buen negocio, como se suele decir, pero luego, claro, se está aplicando en los gobiernos, desde las élites, desde la corporación y desde la economía, lo que haga mi mano derecha, que no lo sepa mi mano izquierda. Bueno, ese acto es de generosidad, no es de por aquí cojo y esta no se entera, por aquí robo y esta no se entera. No, el significado verdadero, altruista, filantrópico y verdadero es generosidad. Dad que ya luego recibirás. Da con la derecha que ya recibirás con la izquierda. Ese es el significado verdadero. Pero como aquí tenemos esta retorcida moralidad, desde amparado por la justicia, no hay justicia social, no hay equidad social, y la justicia inmadura. Bien, de acuerdo. Y entonces en un planeta vecino nos explican que logran a poco, y ya llevan 100 años, liberados de una economía opresora, mal organizada y opresora porque es selectiva, es elitista, deja afuera
la participación del propio pueblo. Sin embargo, el propio pueblo está minado de impuestos, de sueldos, de hipotecas, en fin, grabado por todas partes. Y con la intención ya en esta época del comunismo, de quitarnos las propiedades, o sea, esto es un sistema feudo democrático, como ya he dicho. Bien, pero en un planeta vecino nos señalan así. La situación industrial de este pueblo está lejos de sus ideales. El capital y el trabajo tienen aún sus problemas. ¿De acuerdo? Hay ideales, pero como nosotros estamos lejos de nuestros ideales, todavía tenemos que intentamos explicar, porque yo ni soy ni de derecha ni de izquierda, soy de la verdad, de los valores espirituales y de la moralidad de la regla de oro. Si yo no quiero que me hagan algo, no se lo voy a hacer a otro. Y esa es la regla de oro. Haced a los demás lo que quisierais que ellos hagan por vosotros. Y lo que es equitativo es si hay bienes ahí fuera y como existe una economía privada, pues claro, si la economía está privatizada, las corporaciones se apoyan en esta ley corrupta de esa economía o dinero privatizado y a su vez privatizan las materias primas. Las materias primas están privatizadas porque es un efecto carambola o cadena. ¿Eh? Es un efecto dominó. Bien, dicho esto, entre este continente de este planeta vecino, que no está muy lejos, ¿vale? Que nosotros aquí tenemos esta dificultad de ver hacia el interior y vertical, buscando la pituitaria, esa energía espiritual que nos guía para poder hablar y conocer la verdad. Ah, este, esta problemática aquí es que si hacemos todos una visión horizontal, frontal hacia afuera, ¿vale? Sin esa reflexión, con esa reflectividad, porque debe haber una reflectividad espiritual para proyectar esa reflexión con sabiduría. Eso debemos de intentar para solucionar problemas, porque estamos aquí para solucionar problemas y no recrearnos en ellos. Bien, dice así, en este continente único, darse cuenta que vamos hablando de un continente en el cual hay 140 naciones y la vida duradera es de 90 años. Pues tienen ya sus reglas, su moralidad, no pueden ir a votar hasta los 20, a partir de los 20 años, no se pueden casar hasta que tienen un año hayan pedido la mano, se hayan comprometido pues al año cuando se pueden casar. No, no es, hay una formalidad porque es necesaria una experiencia. El ser humano no nace aprendido como el insecto. El insecto es automático, pero el ser humano necesita experiencia y aprender. Hay que enseñarles. Los niños hay que enseñarles. No son como los insectos. Pues es el tema. Lo importantísimo que es dejar que el ser humano tenga experiencia antes de que se le dé la responsabilidad, que es una madurez, de tomar decisiones y elecciones. Necesita un tiempo para que no existan tantos fracasos. Luego vienen tantos fracasos y vienen esos problemas culturales, educativos, arrastrando desde hace miles de años. Bien. En este continente único, como bien he dicho, 140 naciones, los trabajadores se están convirtiendo cada vez más en accionistas de todas las empresas industriales. Os dais cuenta, es el Estado y el pueblo. Las corporaciones, la privacidad, lo que está politizado, lo politizado abre una brecha y tiende la mano a lo privatizado. Simpatiza, como digo bien, a que exista esta fluctuación y esos problemas en el que finalmente el pueblo queda excluido. Y ellos se lo comen, ellos se lo guisan y nos dejan fuera.
Eso ahí en la lectura nos explican que así no pasa en ese mundo. Existe un modelo estatal para estas 140 naciones, un modelo de separación de poderes. ¿Mm? Porque aquí vemos que el sistema ejecutivo, si no va bien el sistema judicial, pues menos el ejecutivo, porque el ejecutivo aplica. Y por supuesto el sistema legislativo, cuando pregunta a quién pertenece la fiscalía, es del Estado, pues eso, pues hacen lo que quieren, pero por supuesto, de manera egoísta, hipócrita, lucrativa, lujuriosa, vanidosa e inmadura o inconscientes, porque al final es llevar al desastre, a las guerras, a millones de personas. Y problemas entre naciones, porque es un sistema que no coopera ni se coordina con la verdad, no se ajusta al espíritu de la verdad. ¿Mm? Entonces, claro, ahí es donde, donde entra el mismo Caligastía, ¿no? El diablo. Ahí empieza a atacar y empieza a meterle cizaña a los hombres, a las mujeres, ¿para qué? Para crear esa rebelión contra el espíritu de la verdad, que nos asiste, que nos hace reflexionar, insisto, que esa es la pura verdad, que es lógica, sentido común. Y se convierten en pequeños capitalistas los pequeños, para que os hagáis una idea. Aquí, claro, en esta época, ¿quién es el valiente que va a invertir en el banco? No hay seguridad, no hay confianza. No invertimos en el banco, no pones dividendos porque sabes que ni te va a dar ahí, ni siquiera el dinero que tienes depositado en el banco no te da intereses. El dinero pertenece a los pudientes, grandes pudientes y claro, son los libres y los esclavos en una época moderna. Bien, y luego dice así, los antagonismos sociales disminuyen y la buena voluntad crece a buen ritmo. La abolición de la esclavitud hace más de 100 años no ha provocado ningún problema económico grave porque el ajuste se hizo gradualmente liberando cada año al 2% de los esclavos. Darse cuenta, nosotros somos esclavos, aquí atentos porque aquí nos están diciendo nosotros somos esclavos de las materias primas que pertenecen a corporaciones. Por lo tanto, el petróleo que pertenece a una nación, digamos que el petróleo está por muchos sitios, son patrimonio de la humanidad en realidad. En un futuro se tiene que cooperar y organizar una economía así, porque esto es de locos. Entonces, el petróleo, el gas, las eléctricas, energía eólica, todas las energías materiales pertenecen al pueblo, a los pueblos de las naciones, no a las corporaciones. Eso es una inmadurez y entonces al estar así es el diablo que hace ese tipo de leyes, porque no ayudan. Y los hombres que simpatizan, y las mujeres, hombres y mujeres que simpatizan con esta agenda criminal de esclavitud, de situación bélica constante y en definitiva, como bien dice aquí, esta gente se liberaron hace 100 años, pero claro, poco a poco. El litio, por ejemplo, que ¿quién va por el litio? Donde esté ubicado, situado las corporaciones. ¿Mm? Pero luego los mismos ciudadanos, o el oro, ¿no? La mano dura no cobra un céntimo. Las corporaciones, como lo permiten en los estados, que existan esas mm, empresas corporativas privadas, pues pasa eso. Cuando esto debería ser trabajo directo de los estados, al servicio del, del pueblo, al servicio real del pueblo, y no los listos de la clase. ¿Mm? Porque así no lo quiere ni papá ni mamá. ¿Mm? No quieren que tengamos esta situación. Realmente Dios no desea es que exista esta injusticia social, económica, de materias primas, de que existan tantas divisas. O sea, el globalismo
deseado, cósmico, funciona así, con valores, con sinceridad. Más sinceridad y más sinceridad. Con trabajo, más trabajo y buena voluntad. Y más trabajo. ¿Eh? Y liberando a las naciones, a los pueblos, a sus gentes, así. 2% esto, como se suele decir, un sistema comunal expropiado. Expropiado, eso es política cósmica. Se expropia eso y regresa al pueblo. No para el Estado, para que se hinche el Estado. Y al otro año nos expropiamos de otra materia prima. Esa es la santa y pura verdad. Para liberarnos de un sistema criminal, ¿eh? Y competitivo, en fin, en el que al final mm, no respeta la cultura, no respeta a las personas, lo primero, ni la educación, ni los valores, ni el sentido común, ni las enseñanzas intelectuales. mm, en fin, sería empezar a hablar sobre cultura verdadera, ¿no? Porque, por poner un ejemplo, ¿no? No es lo que entra por la boca del hombre lo que mata al hombre, sino lo que sale de su corazón y de su boca. Ya que yo estoy diciendo la verdad, a mí esto me da vida, porque estoy compartiendo vida, estoy compartiendo la verdad. Y esto vale para la palabra y también para los alimentos, darse cuenta. Dicho esto, 22 minutos, cuídense, escúchenme porque estoy diciendo la verdad. Y en fin, sería paz y buena voluntad entre todos los hombres y todas las naciones, porque ese es el camino del, del totalitarismo, ¿m? En la que habría una hegemonía en que la pequeña nación no es menos que una gran nación o grandes continentes. Todos se apoyan unos a otros. Sería realmente respetar la familia, respetar el código ético, cósmico y hacer las cosas bien. La idea era desmenuzar lo que nos están explicando en el documento 72. Poco a poco las cosas no se pueden soltar. Poco a poco en la organización industrial, sección 5. Muy importante, gente. Muy importante. Pasen buen día y nos seguimos. Seguiré porque ya el próximo documento no tiene desperdicio, os lo voy a decir. Voy a tocar la cultura que se nos ha negado, o sea, escondido si lo preferís. El documento 73, todavía voy a seguir con el 72, pero el 73 está muy bien, muy bien. Cada documento es curiosamente en este libro, la revelación de época, que institucionalmente ganó un juicio, pero institucionalmente no lo tachan como verdadero, sino de plagio o de ciencia ficción, como ya he dicho. Pero fíjense que después del gobierno de un planeta vecino empieza a hablar de la historia, los anales de la historia de nuestra civilización y empieza con después del gobierno de un planeta vecino, documento 72, documento 73, el jardín del Edén, que se ubicó en Mesopotamia, uno y dos jardines. Después, documento 74, Adán y Eva. ¿M? Y el 75, la falta de Adán y Eva. Y el 76, el segundo jardín. Y lo iré leyendo, si Dios quiere, y lo iré compartiendo. Suscribiros, porque si Dios me da fuerza y poder, voy a dar, voy a dar, voy a hacer llover, que llueva, porque está lloviendo poco.
Buen día, ahora sí. Hasta luego.